Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, un día más en este informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Los rehenes israelíes que serán liberados este jueves son Arbel Yehoud, Agam Berger, Gadi Moshe Moses y 5 rehenes tailandeses. Qatar y Turquía recibirán a los presos palestinos por asesinato liberados en un acuerdo de rehenes. En ruptura con Biden, el enviado de Trump expresa su apoyo a las leyes israelíes dirigidas a la UNRWA. 8 guardias civiles españoles servirán en la frontera de Gaza con Egipto. La policía australiana frustra un nuevo ataque antisemita con explosivos. Comenzamos hablando de los rehenes israelíes que Hamás liberará este jueves. Son Arbel Yehoud, de 29 años, Agam Berger, de 19, y Gadi Moshe Moses, de 80, a los que hay que sumar 5 rehenes tailandeses, de los 8 aún secuestrados, junto con un nepalí y un tanzano, aunque 2 de los ciudadanos tailandeses han sido declarados muertos, al igual que el tanzano. Bueno, poco tenemos que comentar a esta hora, más que lo que habíamos adelantado, ya que en base a las protestas israelíes sobre la liberación del sábado pasado, que no incluía a esta chica Arbel Yehoud, que no es soldado, en esta ocasión habrá una liberación este jueves. Cuando ustedes estén escuchando, seguramente ya estarán libres estas personas, y también posiblemente el fin de semana. En cuanto a los que salen este jueves, son la citada Arbel Yehoud, pero también la joven Agam Berger, y también un señor de 80 años, que supongo que es el que está con vida de mayor edad. Se llama Gadi Moshe Moses. Y también van a liberar a 5 rehenes tailandeses. Claro, la gente se sorprenderá diciendo, pero vamos a ver, ¿y para qué tenían secuestrados los de Hamás a ciudadanos extranjeros que no son judíos, que estaban trabajando en Israel? Bueno, ya ven, han habido presiones de países que pueden presionar incluso sobre Hamás, como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, para que se liberen aquellos que tenían doble nacionalidad, pero los que no son europeos y que tampoco son musulmanes, como es el caso de estos tailandeses, el nepalí y el tanzano, pues lo han pasado muy mal. Veremos en qué condiciones llegan, porque aparte de estos 8 tailandeses, 5 se van a liberar, pero 2 más que han sido asesinados, y también el tanzano. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta liberación y qué nos trae de noticias. Yo me imagino que para el fin de semana tendremos noticias bastante amargas, es decir, porque ya estamos viendo que en las tandas de liberaciones de mujeres que han acabado, pues no ha salido la madre de los 2 chicos pelirrojos que son protagonistas de todos los carteles que hay en Israel, con lo cual pues creo que esta mujer no está con vida. Ojalá me equivoque, y ojalá me equivoque mucho más con respecto a sus hijos. Qatar y Turquía albergarán a los convictos de asesinato palestinos que fueron liberados y posteriormente deportados a Egipto como parte del acuerdo de alto el fuego de rehenes entre Israel y Hamás. Israel exigió que los terroristas palestinos condenados por los delitos más graves no fueran liberados en Gaza o Cisjordania. Egipto aceptó servir de lugar de desembarco temporal para esos condenados por asesinato, 70 de los cuales fueron liberados la semana pasada y ahora residen en El Cairo. Turquía acordó acoger a unos 15 de esos palestinos y se espera que Qatar reciba al resto, aunque las conversaciones están en curso y se podría pedir a un país adicional que albergue a algunos de los presos deportados más adelante en el acuerdo. La decisión sobre dónde enviar a los diversos convictos de asesinato palestinos se toma en coordinación con Israel. Varios miembros importantes de Hamás ya viven en Qatar,
país al que funcionarios israelíes viajan frecuentemente para negociaciones con rehenes, y Turquía ha acogido anteriormente a altos miembros del grupo terrorista. Israel se ha comprometido a dejar en libertad a 1.904 presos, incluidos 737 que cumplen cadena perpetua, a cambio de 33 mujeres, niños, hombres mayores de 50 años y personas consideradas especialmente enfermas durante la primera fase de 42 días del acuerdo de alto el fuego. Ya se ha liberado a 7 rehenes israelíes a cambio de 290 presos palestinos, incluidos 121 que cumplían cadena perpetua. Todavía no han comenzado las negociaciones sobre la segunda etapa del acuerdo, en la que se espera que Hamás libere a rehenes varones jóvenes y relativamente sanos, incluidos soldados, por los que la organización terrorista probablemente exigirá a Israel que pague un precio más alto. Según una emisora israelí, Hamás ha prometido a las familias de los destacados convictos terroristas Marwan Barghouti y Ahmad Saadat que serán liberados de la prisión israelí en la segunda fase. También ha trascendido que Hamás está preparando un plan estratégico para hacerse con el control de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania una vez que el anciano líder de esta última, Mahmoud Abbas, deje el cargo. Si Hamás logra su liberación, Barghouti, miembro del movimiento Fatah de Abbas, deberá al grupo terrorista su vida y su libertad. Sin embargo, Israel ha descartado la liberación de Barghouti, una exigencia que Hamás habría hecho ya en diciembre de 2023, 2 meses después del inicio de la guerra de Gaza. Saadat, de 72 años, líder del Frente Popular Marxista-Leninista para la Liberación de Palestina, FPLP, fue sentenciado en 2008 a 30 años de prisión por planear el asesinato en 2001 del entonces ministro de Turismo Rehavam Zeevi, quien abogó por que Israel transfiera a los palestinos al extranjero. Barghouti, de 64 años, fue condenado en 2004 a 5 cadenas perpetuas por su participación en la planificación de 3 ataques terroristas que mataron a 5 israelíes durante la Segunda Intifada. Bueno, vemos que el tema de los acuerdos de intercambio sigue viento en popa, aunque cada vez con nuevos escollos en el camino. Por una parte, esta noticia habla de qué hacer con los liberados, pues especialmente con los presos más peligrosos, con delitos de sangre, con actos de terrorismo multitudinarios que en general van a ser transferidos o ya están siendo transferidos a países como Turquía y Qatar, aunque también alguno seguramente se quedará en Egipto. Pero resulta que una vez que se acabe esta primera fase de estos 42 días, estas 6 semanas en las que se irán liberando presos israelíes a cambio de 33 mujeres, niños y hombres mayores secuestrados. Fíjense en la asimetría de los grupos, y justamente esta asimetría también se ve en los números, es decir, que no solamente que estas personas no han tenido, estos 33 personajes que están siendo liberados no han tenido ningún papel protagónico en lo militar, y están siendo liberados a cambio de 1.904 presos, es decir, a una media de 56 por cada persona israelí, o mejor dicho, en este caso judío. Por cada judío se deben liberar 56, entre ellos pues una gran cantidad de asesinos. El tema es que después de esta primera fase habrá que ir hacia la segunda fase, porque se están liberando 33 y quedarán 60 y pico por secuestrados israelíes por liberar, que serán mayoritariamente hombres en edad militar, que no quiere decir que sean militares o hayan estado en servicio militar cuando fueron secuestrados, pero para los terroristas esto da igual. Y justamente se prevé que para ellos exijan una liberación todavía más masiva.
incluso de una calidad diferente. Por eso se está hablando de Marwan Barghouti, de Ahmad Sadat, que son los líderes más sanguinarios que se encuentran entre esta lista. Por una parte tenemos a Sadat, que es condenado también a muchísimos años, pero no tantos, porque si pensamos que está desde el 2008 condenado a 30 años de prisión, pues de aquí a menos de la mitad de su condena estaría fuera. Y luego tenemos a Barghouti, que se lo presenta como un líder político, etcétera, etcétera, pero claro, él no ha cometido los atentados de su propia mano, pero ha planificado 3 ataques terroristas que mataron a 5 israelíes. Es decir, que en ese sentido tiene la misma responsabilidad en el asesinato que los que apretaron el gatillo o pusieron la bomba. Así que bueno, me imagino que en las próximas semanas tendremos noticias como estas de forma bastante habitual. Cada nuevo entrega e intercambio de prisioneros está siendo un proceso de negociación bastante difícil. Aquí nada se da por sentado y jamás exprime toda su presión hasta el último momento. E incluso, como señala la noticia, si bien puede ser que en la Franja de Gaza tenga limitada su actividad tras la guerra, pues no va a ser lo mismo en el mundo palestino en general, porque lo que está planificando y no está lejos de conseguir es el dominio de todo lo que es la autoridad palestina, es decir, extender su radio de acción también a la Cisjordania, y allí pues tendría un enfrentamiento mucho más difícil con Israel, porque el territorio es más amplio y tiene una frontera mucho más grande, en este caso con Jordania. Rompiendo con la administración anterior de Biden, la administración Trump se pronunció el martes a favor de una legislación israelí para cortar los lazos de Jerusalén con la Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, y restringir severamente sus operaciones en Gaza y Cisjordania. Es decisión soberana de Israel cerrar las oficinas de UNRWA en Jerusalén el 30 de enero. Estados Unidos apoya la implementación de esta decisión, dijo la encargada de negocios interina de Estados Unidos, Dorothy Sia, en declaraciones durante la sesión mensual del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelí-palestino. La administración Biden expresó su preocupación por el grado en que Hamás ha logrado infiltrarse en la UNRWA y decidió congelar la financiación estadounidense a la agencia tras revelaciones de que varios de sus miembros participaron activamente en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Sin embargo, se manifestó en contra de la decisión del Congreso de extender esa congelación hasta marzo próximo, cuando se espera que los legisladores mantengan la suspensión indefinidamente. Los funcionarios de Biden argumentaron que la UNRWA desempeña un papel demasiado esencial en las operaciones humanitarias de Gaza y que, por lo tanto, no debería cerrarse. Está detrás de muchos aspectos logísticos de la entrega de ayuda, incluidos el almacenamiento y el transporte. La legislación de la Knesset, aprobada el otoño pasado, también prohíbe a los funcionarios israelíes cualquier contacto con la UNRWA, lo que, según la agencia, conducirá al colapso de sus operaciones en Gaza y Cisjordania, donde la coordinación con las autoridades israelíes es esencial. Bueno, este tema de la UNRWA no es nuevo de estas semanas, no es nuevo desde el inicio de la guerra, es más, tiene prácticamente los mismos años que el propio Estado de Israel. Fíjense la paradoja, UNRWA es una organización que trata sobre refugiados palestinos exclusivamente para Naciones Unidas. Luego hay otra organización que trata sobre los refugiados de todos los otros países del mundo para Naciones Unidas. Nadie se explica muy bien por qué los palestinos necesitan una agencia exclusiva para ellas y no pueden trabajar perfectamente con la agencia que se encarga de cualquier refugiado de todo el mundo.
Pero el tema no es ese de que tengan más empleados o que incluso se destine más dinero a la UNRWA del que se destina a otras agencias para los refugiados de Naciones Unidas, sino que ha estado demostrado durante este último año y pico de la guerra que UNRWA ha sido un colaborador esencial para el terrorismo de Hamás. Es decir, no solamente que permitía que en sus escuelas se enseñase hacia el odio hacia los judíos, que en los libros de texto que facilitaba la UNRWA desaparecía Israel del mapa, no solamente que muchos de estos maestros o contratados de la UNRWA participaron activamente en las masacres del día 7 de octubre, sino que después de todas estas denuncias, después de haber demostrado todas estas evidencias, siguen surgiendo todos los días más y más evidencias del papel de cómplice necesario de la UNRWA con el grupo terrorista Hamás. Las últimas evidencias han surgido con la liberación de las últimas mujeres que han salido libres esta semana pasada, el sábado pasado, y que ahora que se empieza a relatar y empieza a trascender lo que han contado, han estado secuestradas dentro de instalaciones de la UNRWA en Gaza. Es decir, que se han utilizado las instalaciones de las Naciones Unidas para mantener secuestradas a mujeres. A esto hay que sumar todas las otras denuncias que se han hecho durante muchísimo tiempo y que han llevado a Israel a la conclusión, no solamente ahora, y no es un berrinche por esta guerra, sino que desde hace mucho tiempo se denuncia, pero ahora están todas las evidencias allí sobre la mesa para demostrar de que esto ha sido un foco de corrupción de los empleados no gazatíes y, por supuesto, de los gazatíes, que todos los que formaban parte del mecanismo de la UNRWA en la Franja de Gaza eran miembros de Hamás. Eran miembros de un grupo terrorista y actuaban a las órdenes y siguiendo los preceptos de un grupo terrorista. Y esto, evidentemente, no se puede permitir. Si Israel fuera un país más grande en población, en influencia, etcétera, pues la UNRWA habría dejado de existir hace ya mucho tiempo. Evidentemente, si hubiera habido alguna agencia similar en contrapartida que acusara diariamente al mundo árabe de las aberraciones que en realidad comete, ya hace mucho tiempo que habría sido eliminada. La Guardia Civil española ya está preparada para desplegarse en el paso fronterizo de Rafah, en Gaza. 8 agentes del Grupo de Acción Rápida GAR se han desplazado a Vicenza, Italia, donde esperan recibir las órdenes dentro de la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea. Esta noticia se conoce tras las declaraciones de este lunes del ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien explicó que iba a plantear en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el despliegue de una misión europea en el paso de Rafah para apoyar a la Autoridad Nacional Palestina, en la que España participaría con efectivos de la Guardia Civil. Después de conocerse esta misión, la Asociación Unificada de Guardias Civiles criticó que los funcionarios que trabajarán en Gaza no son considerados profesión de riesgo. Sí, la verdad que los pobres en comparación a los soldados que están destinados en Finul, en la frontera entre Israel y Líbano, pues van a salir bastante mal parados y especialmente mal pagados. La verdad es que no sé cómo calificarlo, pero que esto a nivel internacional, a nivel de conseguir la paz, la mediación, frenar, no sirve para nada. Es decir, esto es un favor que España le pide a los que están negociando un acuerdo de paz o un cese de fuego en la Franja de Gaza para decir, yo también estoy aquí, yo también estoy haciendo algo. Van a mandar a 8 pobres guardias civiles que no van a saber desenvolverse muy bien en la zona porque no van a hablar árabe, con una población que no habla otro idioma. Por eso van adosados a un equipo francés
que supongo que por su experiencia en la Legión extranjera, pues tendrá en sus filas también gente que conoce el idioma árabe y que pues serán los mandamases de los pobres guardias civiles que estarán ahí haciendo un poco el servicio doméstico a los demás que estén colaborando en la zona. No es una fuerza de separación militar, ellos van a actuar como una especie de agentes de aduanas, pero sin potestad para hacer absolutamente nada que no esté aprobado, entre otros, por Egipto y por Israel. La policía de Sídney encontró una caravana que contenía explosivos con una nota que sugería que podría haber tenido como objetivo hacer estallar una sinagoga judía, según informan medios australianos. La policía de Nueva Gales del Sur mantuvo en secreto el descubrimiento durante 9 días antes de que se filtrara a los medios. El hallazgo está siendo investigado como una grave amenaza terrorista. Según la policía de Nueva Gales del Sur, se han realizado arrestos relacionados con el incidente sin que se revelaran cuántos ni cuáles son los cargos. El informe surge tras un aumento masivo de las actividades antisemitas en Australia en los últimos meses, entre ellas ataques incendiarios a sinagogas y centros comunitarios en Sídney y Melbourne, y pintadas antijudías y antiisraelíes en propiedades o vehículos en zonas con gran población judía. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha prometido adoptar medidas más duras para proteger a la comunidad judía del país, pero todavía no ha habido una disminución notable en los incidentes. Sí, lo estamos viendo prácticamente todos los días. Hay noticias sobre amenazas terroristas o atentados terroristas en Australia, un país que hasta hace poco no conocía este tipo de expresiones. Y evidentemente aquí pues llama la atención que esto suceda especialmente desde el cambio de gobierno en Australia, en el cual pues ha asumido el cargo un partido de izquierdas que, digamos, no ha sido nada duro en el control del terrorismo interno antijudío y antiisraelí. Y ahora se ven las consecuencias. Es decir, si la gente no controla lo que se denuncia que es un foco peligroso para el terrorismo, pues esto es lo que acaba sucediendo. Y Australia está ahora siendo arrojada a una zona gris en la que nunca había estado, de los países en los cuales pues la población judía está amenazado. Esto no es el único país que le está pasando esto ahora mismo, ¿no? Vimos en Estados Unidos, especialmente el último año, desde el estallido de la guerra, con la administración Biden, cómo hubo una ola en las universidades americanas de no solamente anti-israelismo, sino también se puede decir un antisemitismo cada vez más importante, con ataques a sinagogas, con persecuciones a estudiantes judíos, etcétera, etcétera. Esto no es una broma, no es una exageración de que uno puede decir, uy, los judíos siempre están con el tema del antisemitismo. No, esto se venía anunciando y ha llegado. Y cuando llega es muy difícil arreglarlo. El señor Albanese, que está al frente de este país, de Australia, pues no hizo caso de lo que se veía venir, y no es el único país que no ha hecho caso. Recién citamos a Estados Unidos, pero también se puede decir de que hay otros países que pueden llegar a caer en tentaciones similares, y bueno, algunos están un poquito mejor preparados, como podría ser el caso de Alemania, que a pesar de que en el último tiempo tuvo un gobierno de izquierdas, pues no ha sucumbido a este tipo de historias. Pero en Francia, pues la situación yo creo que también puede desbarrar en cualquier momento, porque hay una población muy importante de gente de origen magrebí que se identifica 100% con el mundo musulmán y no con los judíos, que también son una comunidad importante en Francia, pero mucho menos numerosa. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque puede que la guerra
tal como la conocimos en la Franja de Gaza y también en el Líbano, esté ahora en una fase de cese de fuego, de alto el fuego, de negociaciones, pero el mundo que está más allá de esos países en litigio directo, pues ahora están ardiendo como nunca en las fallas del antisemitismo. Hasta aquí el informativo de hoy. Les esperamos mañana con más noticias en Radio Sefarad.